Empezamos hablando de los estilos de predicación. Cuando yo estaba recién convertido, mi pastor, que se llamaba Domingo Rodríguez, era un maestro en el púlpito. Era una persona con un estilo muy didáctico. Y de repente, un día la presidenta de los jóvenes me invitó a predicar. Yo estaba recién convertido, llevaba 2 meses de bautizado. Y yo le dije que yo no era predicador. Ella me dijo, bueno, habla con el pastor, ora. Y el pastor me dijo, sí, ve y predica. Le digo, ¿y cómo se hace un sermón? Me dice, necesitas 3 puntos. Yo no sabía que ese sencillo comentario me iba a iniciar a mí en toda una vida dedicada al estudio de la predicación. El mito de los 3 puntos tiene un origen muy importante del cual vamos a hablar hoy. Y también tiene mucho que ver con el estilo dominante que ha tenido el protestantismo de predicación, que es el sermón deductivo tradicional. Y le voy a hablar entonces de ese estilo deductivo tradicional y le voy a presentar un estilo alterno que se llama la predicación inductiva. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en esta conferencia. Vamos a contrastar el sermón deductivo tradicional y el sermón inductivo narrativo. Todo esto se hunde en la retórica grecorromana. Cuando la iglesia comienza, la predicación tiene 2 grandes influencias en la iglesia. Por un lado, usted tiene la influencia judía, porque en la sinagoga cualquier hombre adulto podía pararse a comentar la lectura del día. Ya en ese tiempo existía un tipo de leccionario judío donde se leía el Pentateuco, los libros de Moisés, en un año. Y entonces se termina con una fiesta que es la fiesta de la Torá. Y ya había la costumbre de que alguien comentaba la lectura del día. Y la lectura del día era parte del culto de la sinagoga. El culto de la sinagoga es muy similar al nuestro. Hay oraciones, hay cánticos, hay lecturas bíblicas, hay comentarios sobre la palabra. O sea, que la sinagoga viene a ser la abuelita de la iglesia. Ahora bien, hay otro elemento que es la retórica grecorromana. En Grecia y en Roma no habían universidades como las conocemos hoy. Por lo tanto, la gente educada lo que estudiaba era retórica, el arte de hablar. Y eso les permitía hablar en las cortes, eso les permitía dar discursos, eso les permitía dar discursos fúnebres, hablar en bodas o sencillamente pararse a entretener a la gente. Había en la retórica de ese tiempo, y por ejemplo usted puede leer hoy la retórica de Aristóteles, pues se habla de 3 movimientos en el discurso. Las palabras claves son logos, pathos y ethos. Logos quiere decir estudio, discurso. Pathos viene de la palabra que significa sufrir, sentir. Y ethos es un vocablo que se relaciona al carácter. Por lo tanto, se puede traducir como enseñar, deleitar y persuadir. O si no, también se puede hablar de una parte del discurso que habla a la razón, otra al corazón y otra a la voluntad. Estos 3 puntos de la retórica grecorromana entran al discurso cristiano gracias a San Agustín. San Agustín era un maestro de retórica, una persona que había estudiado retórica, él no era cristiano, él tiene una experiencia de conversión. Y entonces escribe en un libro que se llama Sobre la doctrina cristiana, o de la doctrina cristiana, dependiendo de la traducción, escribe un capítulo, el capítulo 4. Lo único que él en vez de capítulo le llama el libro 4. Ese es el primer libro de homilética, como tal, escrito desde una perspectiva cristiana. Y él lo que hace es utilizar la retórica, en los insumos de la retórica, para hablar de lo que debe hacer una persona que habla en el púlpito. Y entonces, note en esta cita cómo él mezcla precisamente los elementos de
logos, conocer, pathos, deleitar, y ethos, persuadir. Dijo pues un maestro de elocuencia, y dijo la verdad, que el orador de tal modo debe hablar que enseñe, deleite y mueva. Y añadió después, el enseñar es propio de la necesidad, el deleitar de la amenidad y el mover de la victoria. De estas tres cosas, la primera que se dijo, esto es la necesidad de enseñar, se halla situada en las cosas que decimos, las otras dos en el modo de decirlas. Este estilo de predicación llega a América Latina primeramente por el lado católico, por los franciscanos y los dominicos, pero llega también a través del protestantismo. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, después de la Ilustración o el Iluminismo, hay un énfasis en la razón. Usted recordará en la escuelita que le hablaron de un tal John Locke, ¿verdad? Y por allá estaba Emmanuel Kant. Entonces, en ese movimiento racionalista hay una visión racionalista de la predicación. También hay un avivamiento del estudio de la retórica. Y esto se conjuga en Gran Bretaña y entonces surgen personas, predicadores, maestros de predicación, en aquel momento eran todos hombres, que empiezan a decir dos cosas importantes. Primero, el sermón debe tener una estructura retórica. Y algunos utilizaban los 3 puntos que les acabo de decir y otros le añadían alguno que otro. Pero era básicamente la misma estructura de hablar a la razón, al corazón y a la voluntad. Pero entonces, como estamos hablando del racionalismo, el sermón empieza a verse como un discurso donde usted presenta una proposición, usted propone una verdad. Porque se empieza a ver la verdad como algo proposicional. ¿Qué quiere decir? La verdad usted la puede escribir en un papel. La verdad usted la puede declarar. La verdad usted la puede decir en palabras. Entonces, la persona que predicaba, el predicador comienza proponiendo una verdad. Esta es la verdad. Y lo hace con toda la autoridad que le da la iglesia, que le confiere sus estudios, que le confiere el estudio de la Biblia. Esta es la verdad. Y usted empezaba diciendo, esta es la verdad. Esta es mi idea central. Esta es mi proposición. Y entonces el resto del sermón lo que hacía era aplicar esa verdad. Eran tiempos distintos. La gente veía a las personas que predicaban como autoridades. En los pueblos pequeños y aún en ciudades grandes, la gente más educada, ¿quiénes eran? Los abogados, los médicos y los clérigos. La masa del pueblo era analfabeta. Hubo un momento en Gran Bretaña que nada más 15% de la población sabía leer y escribir, en Gran Bretaña. Y cuando se comienza la escuela, hay personas que dicen, pero ¿para qué si la mayor parte de la gente no va a aprender? Ellos pensaban que no más de la tercera parte de la población iba a aprender a leer y escribir. Se sorprendieron cuando básicamente el 100% de la población pudo aprender a hacerlo. Pero entonces, este tipo de sermón, donde usted comienza diciendo, esta es la verdad, y la propone, esa aplicación usted la divide en puntos. Entonces, el sermón empieza a tener puntos. Originalmente, ¿cuáles eran los 3 puntos? Los que les dije. Primero usted hablaba a la razón, después al corazón y después a la voluntad. Esos son los 3 puntos originales. La gente hoy repite que el sermón debe tener 3 puntos, pero no tiene idea de por qué. No saben por qué. En ese sentido, nosotros somos herederos de esta tradición. ¿Cómo nos llega a nosotros esa tradición? Nos llega porque, aunque habían grandes predicadores como Spurgeon, hubo un caballero llamado John Brodus, que era maestro de retórica, él estudió retórica.
y era ministro. Y él escribió un libro que en español se publicó en 1925, en inglés se escribió en el siglo XIX, que se llama Tratado de la Predicación. Entonces, en el Tratado de la Predicación, él dice, la elocuencia no consiste solo en convencer la mente, avivar la imaginación y mover los sentimientos, sino en dar impulso poderoso a la voluntad. ¿Lo vio? Convencer, mover los sentimientos y dar impulso a la voluntad. Tiene logos, pasos y ethos. Pero ¿qué pasa? El libro de Brodus es difícil de leer. Entonces, un caballero, que yo no lo conocí a su hijo recientemente, que estadounidense, estudió en Texas y sintió un llamado a irse al campo misionero a México. Y tan pronto se graduó, montó a toda su familia en su auto y se fue a México. Y se llamaba James Crane, aunque en América Latina lo conocieron como Santiago Crane. En 1961 publicó El Sermón Eficaz. El Sermón Eficaz. Crane explica el mismo modelo de Brodus, pero lo hace más claro. Y por eso ese libro ha vendido, creo que 1 millón de copias. Mire cómo él explica la cuestión de lo que él llama el asunto, o sea, la proposición. El asunto que de discutirse si el texto lo presenta con toda claridad o se anuncia desde el principio, puede proporcionarnos una introducción de varias maneras. Podemos hacer observaciones con respecto a su relación con algún otro asunto, al género del cual el asunto es una especie, etc. Él habla precisamente de este modelo que comienza diciendo, esta es la verdad. Esta es la idea central. Ahora bien, nosotros aprendimos ese modelo como el único modelo. Y por años usted iba al seminario, usted iba al instituto, usted iba al colegio bíblico y le decían que usted le tenía que contar 3 puntos al texto, los tuviera o no los tuviera. Si tenía 2, usted tenía que contarle 3. Si tenía 6, tenía que decir 3 nada más. Pero ¿qué pasa? El problema principal no son los puntos. El problema principal no son los puntos, sino es la lógica. La lógica. Entonces, mire bien. En la ilustración número 1, usted puede ver cómo el modelo deductivo parte de una verdad central que usted enuncia. Y esa verdad central, usted la aplica. Pero note bien, usted está comenzando diciendo algo que viene a ser una conclusión. Para que el modelo funcione, la gente tiene que creer la premisa básica suya. Si la gente no cree su premisa básica, el sermón no tiene efectividad. Por ejemplo, usted ve las grabaciones de Billy Graham y que él decía, the Bible says, la Biblia dice, ya, es una autoridad. Pero, por ejemplo, hoy hay un comunicador puertorriqueño que hace poco dijo, la Biblia es un libro de reglas escrito por gente hace un montón de años y yo no le tengo que hacer caso. Entonces, hoy que se ha resquebrajado la idea de la autoridad, ya la persona que predica no es la más educada de la congregación. Usted puede predicar en una congregación donde hay yo no sé cuántas personas con doctorados en distintos campos y cuántas personas con grados universitarios. Vivimos en una sociedad contestataria, donde usted puede comenzar a decir algo y la gente objetarlo. Por ejemplo, usted puede comenzar a predicar sobre Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, y comenzar diciendo, mis buenos hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar de la doctrina del pecado, y la Biblia nos enseña que todos los seres humanos somos pecadores. Yo dudo mucho que usted le pueda hablar hoy en la congregación y el 100% de la gente diga amén a eso. Yo creo que mucha gente va a decir, ¿y quién es usted para decir que yo soy un pecador? ¿Y por qué usted me está insultando? Si yo soy una persona buena, yo no hago... O sea, la gente hoy va a reaccionar negativamente
a todas esas ideas. ¿Por qué? Porque el sermón tradicional tiene unos límites. Primero, tiene un sabor autoritario. Empieza diciendo, esta es la verdad. Segundo, comenzó en los tiempos de la colonia, donde los sacerdotes episcopales que llegaban a la América de habla inglesa estaban representando la iglesia oficial de Inglaterra. Y los sacerdotes católicos estaban representando la iglesia oficial de España. Ellos eran voceros del Estado. Estaban ahí sirviéndole a los reyes. Se legitimaba la estratificación social. Fueron muy pocos los párrocos y los predicadores que desafiaron la esclavitud, por ejemplo. Y entonces se hablaba de manera totalizante. Esta es la realidad. Esta es la verdad. Usted solamente tiene que aceptar. ¿Cuál es el problema? El problema básico del modelo deductivo es que usted y yo no aprendemos así. Usted y yo no aprendemos de manera deductiva. Cuando usted tenía 3 años, usted no dijo, todos los seres humanos mueren. Mi abuelita era un ser humano, por eso mi abuelita murió. No. Es al contrario. Nosotros aprendemos de manera inductiva. Un día, cuando usted era un niño, vino su mamá y le dijo, mira, te tengo una mala noticia. Tu abuelita está mala, está enfermita y se va a morir. Y usted dijo, ¿qué es eso de morirse? Y la primera vez que usted le hablaron de que alguien se murió, usted no sumó 2 más 2 y se dio cuenta que usted iba a morir. Pero entonces usted sigue buscando que murió fulanito, murió menganito, muere un compañero de escuela. Usted está tomando la clase de historia y la maestra le habla de cosas que pasaron hace miles de años y todo el mundo está muerto. Y usted se da cuenta que la mayor parte de la gente, el mundo dura por miles de años y la mayor parte de la gente no pasa de 60, 80, 70 o 100. Y ahí un día usted dice, ¿tú sabes qué? Yo me voy a morir un día porque todo el mundo se muere. Nosotros aprendemos de manera inductiva. Así que el problema básico que tiene el sermón deductivo es que va en contra de la forma como nosotros aprendemos. O para decirlo con más claridad, es un problema epistemológico de cómo nosotros aprendemos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Una lógica inductiva. Primero le voy a explicar lo que es la lógica inductiva y después le voy a decir cómo eso llega a la predicación. Vamos a volver a los triángulos. Note que el modelo inductivo es un triángulo invertido. En vez de usted comenzar diciendo, esta es la verdad, usted empieza hablando de experiencias particulares. Por ejemplo, si yo fuera a predicarse de Romanos 3:23, la misma idea central. Todos los seres humanos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Yo no comenzaría diciendo, todos los seres humanos somos pecadores. Sino yo comenzaría diciendo una anécdota personal. En mi caso, muy dolorosa. Cuando yo tenía apenas 14 años, mi mamá murió de cáncer. Ya tenía 38 años. Yo no era cristiano ni cosa que se pareciera. Y después que ella murió, yo me di cuenta de todas las veces que yo le hice sufrir y llorar por mi mala conducta. Yo la herí muchas veces. Y cuando ella murió, yo era muy inmaduro para haberle pedido perdón. Y yo amaba a mi mamá, pero le hice daño. Del mismo modo, usted conoce personas que se hacen daño ellos mismos. ¿Cuántos de nosotros tenemos amistades y familiares que se hacen daño ellos mismos? Se cortan, toman, usan drogas ilegales. Y cuando usted habla y dice, este es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Pero eso le duele a usted. Entonces, cuando nosotros seguimos viendo la conducta humana, la guerra, la violencia, usted dice que es como si la humanidad padeciera de una condición donde
nosotros tenemos una tendencia a hacernos daño a nosotros mismos y a los otros. ¿Y sabe qué? Es que eso es cierto. Los seres humanos tenemos una tendencia a hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. Y al hacer eso ofendemos a Dios, que es el creador. Esa condición tiene un nombre. Se llama el pecado. Y yo sé, a nadie le gusta que le digan que usted es un pecador. A nadie le gusta decir yo soy un pecador. Pero déjeme decirle algo. Si alguna vez usted ha herido a alguien, si alguna vez usted hizo llorar a alguien, usted pecó contra esa persona. Ahora dígame usted, ¿quién de la congregación va a decir, no, yo nunca he hecho llorar a nadie? Al contrario, en la puerta van y le dicen a uno, pastor, me dio duro hoy, me agarró. O sea, ¿por qué? Porque en vez de tú empezar diciendo, esta es una verdad que le aplica a todo el mundo, tú empiezas con lo particular y llegas a una verdad. Llegas a una verdad. Esto es lógico. La conclusión está al final. En vez de yo empezar con una conclusión que todo el mundo tiene que aceptar, la conclusión está al final. Es más fácil que la gente reaccione positivamente. ¿Quiere decir que el 100% de la congregación va a reaccionar positivamente? No. Pero la resistencia va a ser menor. Y entonces, note que al usted empezar de esta manera, si usted utiliza elementos dialógicos, como las preguntas, las anécdotas, las historias, prepárese, porque la gente después cuando termina el sermón dice, mire pastor, lo que usted dijo, me recordó esta experiencia, y le cuentan la experiencia, porque están en diálogo con usted. El sermón inductivo no es un monólogo. Y fíjese bien que Jesús utilizó modelos inductivos, porque la narración es por naturaleza inductiva. ¿Por qué? Porque en la idea central usted no la entiende hasta que llega al final de la historia. Ahora bien, avanzando, el sermón inductivo fue desarrollado por un caballero que, de mi denominación en los Estados Unidos, discípulo de Cristo, que se llamaba Fred B. Craddock. Fred Bennett Craddock. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y editar sus últimos 2 libros. Craddock era maestro del Nuevo Testamento. Era biblista. Pero él predicaba regularmente en la capilla de la universidad, una universidad discípulo de Cristo, por allá en Oklahoma. Entonces, un buen día, en medio de la crisis de autoridad de los 50 y 60, porque recuerde, muchos, bueno, la mayor parte de ustedes son muy jóvenes, pero hubo una gran crisis de autoridad en los 60, o sea, era después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente después de la Guerra de Corea, que fue la primera guerra de Estados Unidos, no gana, sino que empató. Técnicamente esa guerra nunca ha terminado. Viene Vietnam, que fue un desastre, se liberaliza el sexo porque ahora tienen las pastillas anticonceptivas, se liberaliza el divorcio, se empieza a disolver la familia. Usted tiene entonces el auge del rock and roll, que viene a ser la banda sonora de los años 60, donde bandas como los Rolling Stones están diciendo, no puedo tener satisfacción, no me puedo llenar. I can't get no satisfaction. Donde se empiezan a hacer canciones a la droga, como I Get High with a Little Help of My Friends. Y entonces viene el movimiento hippie, el movimiento antiguerra, las disturbios en la universidad, y no solamente en Estados Unidos. En Francia, me contaba uno de mis maestros que alguien escribió en la Sorbona un graffiti que decía, interdit d'interdire, prohibido prohibir. Pues, ¿qué pasa? Hay una crisis en el púlpito. Y entonces Fred Craddock escribe este libro que se llama Como uno sin autoridad. As one without authority. Y él lo que le dice, lo que hace es que utiliza elementos de la lingüística para hablar de que nosotros debemos predicar de manera inductiva.
en vez de pararnos como la autoridad y decir, esta es la verdad, vamos a hablarle a la gente a descubrir la verdad juntos. Muchas veces cuando una persona tiene enseñanzas muy fuertes, se convierte en el canon de una escuela. Y los discípulos lo que hacen es replicar lo que él hacía. En el caso de Craddock, primero, Craddock está elaborando sobre trabajos que ya habían hecho otras personas como Sangster y H. Grady Davis. Sin embargo, en vez de que la gente clonara lo que él decía, hubo todo un movimiento de personas que se sintieron que le estaban dando permiso para ser creativos. Y entonces ahí usted tiene que en esa nueva escuela de homilética hay personas como Stanley y Warlow que empiezan a hablar de sermón narrativo. Hay personas como Walter Brueggemann, Ronald J. Allen que empiezan a hablar de la interpretación bíblica contextual. Hay un avivamiento en el uso del leccionario, se desarrolla un nuevo leccionario que es interdenominacional, el leccionario común revisado. Se empiezan a escribir comentarios a los leccionarios. Hay personas que le dan rienda suelta a la creatividad. Eugene Lowry escribió toda una serie de libros hablando de la intersección entre la lingüística, la poética y la predicación. Desarrolló un estilo de sermón que se llama The Lowry Loop, el ojal de Lowry. Escribió un librito sobre narratología y predicación que se llama Doing Time in the Pulpit. Está Tom Troger escribiendo libros sobre cómo ser creativo en el púlpito. Christine Smith empieza a hablar de la mujer en el púlpito. Carol Noren, de la mujer en el púlpito. Así se llama el libro de ella, The Woman in the Pulpit. Lenora Topps Tisdale empieza a hablar de la predicación como un arte. Y entonces se empieza a descubrir la predicación en las comunidades étnico-raciales. ¿Y sabe lo que encontraron? Que la predicación en las comunidades étnico-raciales siempre había sido inductiva. Y la aplicación de la verdad, en vez de proposicional, siempre había sido contextual. Por eso, en las iglesias morenas, cuando predicaban del Antiguo Testamento, los personajes lo presentaban como que eran morenos. Ese tipo de transparencia del texto, donde no hay distancia, hay una aplicación directa, porque la verdad es contextual, todo eso es inductivo. Bueno, el sermón inductivo tiene dos problemas. La gente vieja de la iglesia, la gente que lleva ya tiempo en la fe, dice, pero pastor, ¿por qué usted se tardó tanto en llegar al texto bíblico? ¿Por qué? ¿Por qué tardó tanto en decir cuál era la idea central y la verdad? ¿Por qué no lo dijo al principio? Porque no entiende que yo no le estoy hablando a usted, que lleva 600 años en la iglesia. ¿Ok? Yo le estoy hablando al no creyente. Yo le estoy hablando a la persona que acaba de llegar. Entonces, usted tiene que hacer un viaje para llegar allí. Últimamente yo estoy comparando el sermón con un viaje en avión. Lo primero que usted tiene que hacer es montarse al avión. Y hay muchos predicadores que predican y el avión está vacío. Porque la congregación nunca entró. Nunca entró. ¿Por qué? Porque empezaron a predicar a 300,000 pies de altura, a 30,000 pies de altura. Empezaron a predicar a 30,000 pies de altura. En esta hermosa mañana vamos a hablar de las concomitantes bíblicas y teológicas que tiene la teología del Trito Isaías. Esa teología veterotestamentaria para la escatología bíblica. Usted empezó a 30,000 pies de altura. La gente nunca se subió al avión. Cuando usted se sube al avión, el avión está en el suelo. No sé cuántos de ustedes han estado en la cabina de un avión. El altímetro dice 0 pies. Y usted tiene que subir hasta que llega a la altura de crucero. Es lo mismo con la predicación. La predicación inductiva empieza conectando con la gente. Hoy, cuando yo enseño, le digo, la introducción nada más tiene una función: conectar con la audiencia. Eso es todo. Usted tiene que conectar, la gente se tiene que subir al avión. Y después usted tiene que empezar poco a poco subiendo hasta que la gente puede entenderle. Entonces, la otra crítica que le hacen, y de hecho mucha gente que trabajó conmigo
es que la predicación inductiva niega la verdad. Eso no es cierto. Craddock era una persona profundamente cristiana, fue pastor. Después de ese retiro siguió pastoreando hasta que murió. Y era una persona con profundas convicciones cristianas. ¿Cuál es la diferencia? Que si usted cree que la verdad es proposicional, muchas veces usted cree que usted puede saber cuál es la verdad y decir cuál es la verdad, y usted conoce la verdad. Pero si usted cree que la verdad no es proposicional, nosotros lo que hacemos en la predicación es acercarnos a la verdad. No me expliqué bien. Déjeme volverlo a decir. Yo creo que la verdad no es un qué, es un alguien. Yo creo que la verdad, de acuerdo a Juan 14:6, es Jesús de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida. Hablando español o hablando inglés, yo nunca voy a poder enunciar todo lo que es esa vida. Las palabras humanas son torpes intentos de describir lo indescriptible. Por eso la Biblia y la teología usan la palabra inefable, que no se puede poner en palabras. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque hay un nivel autoritario en ciertos círculos cristianos. Siempre que alguien me dice, el texto bíblico nada más tiene una posible interpretación, inmediatamente me dice, y yo la sé. En ese sentido, tenemos que saber que los textos tienen muchos sentidos. Eso no quiere decir que cualquier cosa es válida. Hay un proceso de validación. En la hermenéutica hay un proceso de validación. En la hermenéutica bíblica, en la interpretación bíblica, usted tiene que pasar por un proceso de decir esto es correcto y esto está fuera de proporciones. Justo González escribió en uno de sus libros que la teología es como las reglas de un juego, de un deporte. La bola o el balón puede estar en distintos puntos y los jugadores pueden estar en distintos puntos del terreno y todavía estar jugando de una forma válida. Pero hay un momento que el balón o un jugador sale de la línea y hay que detener el juego porque eso se salió de la línea. Pues, ¿qué pasa? Los procesos de validación, ¿qué es lo que hacen? Precisamente preguntar si esta interpretación está en el terreno de juego o es un foul. Para ir concluyendo, nosotros tenemos varios modelos inductivos naturales en el púlpito hispano. Por ejemplo, el sermón narrativo. ¿Cuántos predicadores, muchos sin seminario, sin estudio de seminario, siempre predicaron sermones narrativos? El sermón de testimonio, donde una persona cuenta cómo se convirtió. El sermón de llamado y respuesta, donde usted está hablando, predicando y la gente le deja saber, diciendo amén, aleluya. Todo eso es inductivo. Los sermones dialogados, aún los sermones experimentales, son inductivos. Pero lo más importante es que la predicación inductiva ve el sermón como un evento. Y nosotros en la Iglesia Latina vemos el sermón como un evento, sobre todo en el movimiento pentecostal. El propósito del sermón no es hablar bonito, es que alguien conozca a Jesucristo y tenga una transformación en su vida. El sermón es evento. Y eso siempre ha sido así en la mayor parte de las iglesias latinas. En conclusión, usted necesita conocer estos dos estilos. No le estoy diciendo que deseche el estilo deductivo. El estilo deductivo todavía tiene mucha validez y tiene una audiencia. Y cuando usted está hablando de temas bien profundos, teológicos, difíciles de comprender, tiene mucho valor. Pero para el propósito evangelístico, para llegar a la gente, para alcanzar la vida, sobre todo esas personas no creyentes, el sermón inductivo tiene una validez excepcional. Les pido que lo exploren y les pido que se avienten, como dicen los mexicanos, se atrevan a predicar el sermón inductivo y van a ver muchos frutos en el nombre del Señor.